Entonces, quiero saludar a todos los estudiantes, especialmente a aquellos que están aquí presentes. Damos inicio a nuestro encuentro. Le pido el favor que mientras esté alguien hablando, en este caso lo estoy haciendo yo, los demás puedan cerrar el micrófono. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Darwin. Gracias a todos por lo que están haciendo. Entonces, nada, mi propuesta, como las otras veces, es como hacer una pequeña recapitulación eh, y vamos a ver incluso un video de un compañero que hizo una presentación, unos compañeros que hizo una presentación ya hace unos meses, no de este corte, sino un corte anterior, para que al mirar el video, pues podamos tener mejores ideas para realizar nuestro video documental. ¿Les parece bien que hagamos así? Una contextualización, un enfoque sobre lo que es la intelectualidad de los estudios culturales y miramos un ejemplo. ¿Qué les parece? ¿Le hacemos así? Muy bien. Entonces voy a compartir mi pantalla para que por favor ustedes me confirmen que la pueden ver. Entonces, ¿es esto lo que vamos a mirar? ¿Pueden ver la pantalla? Es un collage de palabras que dicen culturales, economía. ¿La pueden ver? Ah, bueno, muy bien. Entonces, yo acabo de disminuir el chat y estaré alternando para poder ver eh, si me escriben algo. Pues nada, comencemos de una vez. Como ya saben, estudios culturales, una comunicación cultural, estratégica y política. Ya saben que lo cultural tiene que ver con todos los escenarios de la vida, no solamente el teatro, la televisión o la música o lo que usualmente consideramos como cultural. Y estratégico porque tiene la capacidad de plantear formas de intervenir. Y político porque requiere la voluntad de las personas para actuar en consecuencia. Bueno, entonces esto es clave porque es importante saber cuál es la orientación de nuestro programa y de estudios culturales particularmente. Entonces, esto es lo que hemos hablado del propósito del curso, que ustedes sepan para qué sirven los estudios culturales, que como sea su profesión como comunicadores o como ingenieros o como psicólogos o educadores, puedan hacer uso de los estudios culturales en situaciones concretas. Recuerden, nos interesa lo que sucede en sus contextos, ¿de acuerdo? El ejemplo que colocamos la vez pasada, como el consumo de la carne, es algo que se ve extendido, pero que es un ejemplo de cómo los consumos dan cuenta de una manifestación cultural. El que estemos consumiendo más productos deportivos, el que estemos consumiendo más alimentos o complementos nutricionales, todos esos consumos, o el que estamos consumiendo más tecnología, dan cuenta de expresiones de la cultura que hemos venido forjando a partir de diferentes racionalidades, ¿cierto? Entonces lo que nos interesa a nosotros es preguntarnos, bueno, ¿y por qué estas cosas se vienen dando? ¿Sí? Aquí aquí hay, bien, entró Jenny, Andrea y entró Isabela, bienvenidas. Muy bien, continuamos acá entonces. Entonces, desde la centralidad de la cultura, lo que vemos es que en todas las expresiones y manifestaciones de orden social, allí están presentes condiciones de cultura. ¿De acuerdo? Entonces ustedes ya no pueden pensar que la cultura simplemente se supedita a lo que tradicional o a lo que las Naciones Unidas nos dicen que es la cultura. No, para ustedes pensar un proyecto tienen que pensar cómo es la cultura del lugar, cómo la gente entiende las cosas, cuáles son los significados que las personas construyen en torno, en torno a un fenómeno particular, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó acá? Muy bien, y veíamos cómo
el consumo, en este caso reiteramos, el consumo de la carne es una instancia de poder que está atravesada por una diversidad de manifestaciones de carácter histórico que pueden explicar por qué nos comportamos y por qué pensamos las cosas en un momento dado, de una manera específica. ¿Sí? Para quienes manejan el mercadeo, eso es muy importante porque dicen, bueno, la gente qué acostumbra a hacer, la gente qué acostumbra a admitir, o qué rechaza o qué resiste a la gente. Pero no obviamos de que este tipo de manifestaciones, cuando están tensionadas por relaciones de poder, pues tienen efectos colaterales que muchas veces se invisibilizan o simplemente se manejan desde un discurso más suave, más tranquilo. Y lo que se busca con ello, pues es que simplemente sea admitido en la cultura. Entonces, es difícil decir a la gente, vamos a dejar de comer carne y vamos a volvernos vegetarianos y con eso vamos a cuidar el ambiente. Eso es muy difícil. Los cambios culturales van siendo progresivos y eso es lo que particularmente nos enseña este consumo de la carne, el artículo de Bolívar. Pero con la educación pasa lo mismo. Son intervenciones que se van haciendo poco a poco para que esto vaya generando unas transformaciones. Pero lo primero, y es la explicación o el mensaje que particularmente he insistido, para poder nosotros pensar en transformar, lo mejor es comprender primero. ¿Sí? No pretendamos que porque vemos una situación, digamos, no, es que hay que hacer tal cosa. Ese es uno de los errores que cometen en los videos. Quieren ya dar soluciones. Y nuestra tarea por ser estudios culturales es primero estudiar la cultura, es entender el fenómeno, por qué se da. Y entender que de parte y parte, o sea, de parte de quienes muchas veces ejercen el poder, en la contraparte, quienes reciben la dominación, hay una correspondencia, es decir, hay alguna relación que permite que este poder esté allí presente. Y entenderlo es justamente parte de nuestra responsabilidad. En muchos de los sucesos violentos que ha tenido el país, dice, pero ¿por qué tal región se volvió tan violenta? Sí, Urabá antioqueño hace muchos años, el Valle, el Cauca, pero cuando vemos la historia, vemos cómo internamente las comunidades hicieron algún tipo, digámoslo así, de negociación con la violencia. Pero obviamente que se van generando distintos tipos de actores y algunos de ellos, los menos combativos, por decir de alguna manera, son los que terminan siendo más afectados. Mm, Se me bloqueó esto ahora. Entonces, por eso la pregunta de fondo es, bueno, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos llegado eh, a desobedecer la ley? ¿Cómo hemos llegado a ser tan consumistas? ¿Cómo hemos llegado a ser tan solidarios o poco solidarios? Es decir, ahí detrás de eso hay una eh, formación cultural que es la que nos interesa conocer a nosotros. ¿Cómo hemos llegado a, sí? Entonces, a ser tan obedientes, a ser tan admisibles, o por el contrario, cuando vemos las redes sociales, encontramos unos choques ideológicos muchas veces tan poco fundamentados y decimos, pero ¿cómo hemos llegado a comportarnos de esta manera? Entonces, recuerden esto, ¿sí? Cómo dichos fenómenos socioculturales pueden entrar en el campo de los estudios culturales. Es decir, estudiamos un fenómeno y los estudios culturales nos ayudan a entender precisamente cómo eh, analizarlos, cómo convertirlos en conocimiento. Por eso es que la intervención desde los estudios culturales que producen documentos, producen eh, películas, producen documentales, producen estudios, o sea, textos, ¿de acuerdo? Y esos textos son los que le va a servir a un gobierno, a un gobernante, poder hacer una intervención. Como muchas veces no hay suficientes estudios sobre la cultura, estos fracasan. Esta mañana les cuento, a grosso modo, estábamos en una reunión con unos operadores de turismo que han venido agenciando intervenciones en sitios donde hay arte rupestre. En el Huila, cerca a donde quedan actualmente San Agustín, un alcalde como agente de gobierno creó el Parque de los
petroglifos, pero lo hizo desde la unidad llamada alcaldía, pero no contó con la comunidad. Hoy en día es un esfuerzo que se perdió, el parque está perdido, está lleno de matorrales, la gente no acompaña ni defiende una inversión tan costosa como esa. Entonces, cuando hacemos intervenciones o pretendemos hacerlas, ya sea desde la academia o ya sea desde el Estado, el problema cuál es? Que se pierden esos esfuerzos. Entonces, la idea es como comunicadores o como interventores a nivel social, ser los mejores asesores para decir, mire, hay que aprender a leer y trabajar con la comunidad y también con quién, con las empresas que muchas veces tienen intereses comerciales. Entonces, no es que abandonemos la idea de la empresa, no, son necesarias las empresas, pero si el Estado trabaja por un lado, si eh, y el Estado, llámese gobiernos departamentales, locales, juntas de acción comunal, trabajan por su lado y la comunidad está en otro lado y los académicos por otro lado y las empresas por otro lado. ¿Qué sucede? Que eso termina siendo una pérdida de esfuerzos, una pérdida de dinero y por supuesto un daño muchas veces no solamente al ambiente, no solamente al patrimonio que tenemos, sino también a la misma comunidad que desentiende cosas, las desentiende y ¿qué sucede? Pues que termina dañando lo que tiene. Entonces, noten ustedes que hay pocos procesos educativos y formativos para poder admitir algunos cambios y muchas veces las imposiciones de un Estado hacen que las reacciones sean más contraproducentes que si se hubiesen hecho de una manera educativa y formativa. Muchas veces los medios no se ocupan o no se interesan en hacer una labor educativa en ese sentido. ¿Y allí qué sucede? Pues que se pierde un canal importante que podría servir. Entonces, nos interesa interpretar y analizar para poder hacer intervenciones inteligentes, estratégicas. Y por eso es importante también que ustedes se figuren como agentes de intervención, ojalá desde poderes de decisión. ¿Y aquí qué llamamos? Pues hay que liderar, ¿cierto? El estudiante de la UNAD lidera, bien sea desde gobiernos locales o bien sea desde organizaciones locales, llámese en medios de comunicación o medios informativos o también sus propias empresas. Pero lo importante es, por supuesto, que nos permitan adentrarnos a la comprensión y a un buen ejercicio y un logro de lo que llamamos convivencia. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos, pero vamos a ir más adelante con uno de esos que lo tengo más detalladito. Y en adelante vamos a hablar de puntos de éxito, ¿sí? Cuando digo puntos de éxito, no es porque quiera hacer cuña a almacenes de éxito, sino porque si ustedes intervienen, eso se va a ver favorecido en su calificación que viene, ¿sí? Ustedes saben que todo trabajo tiene una participación individual y una colaborativa. En este caso, la individual está relacionada con dos lecturas que dicen o que expresan precisamente cómo los estudios culturales tienen que ver con lo comunitario y cómo tienen que ver con la investigación. Entonces, son pistas que ayudan para que entiendan el trabajo que se debe realizar con este pequeño video documental. Entonces, voy a concretar dos cositas. Primero, recuerden esto. Cuando yo voy a decir algo, yo debería resumirlo primero en una expresión. Eso es lo que yo llamo hipótesis. Entonces, si ustedes quieren decirle algo a alguien, pues dice, en resumen, en una frase, qué es lo que le quiero decir. Por ejemplo, yo hoy quiero decirles en una frase que es importante hacer investigación para comprender la cultura del lugar. ¿Sí? Es importante investigar para comprender la cultura del lugar. ¿Para qué es importante comprender la cultura del lugar? Para hacer intervenciones eficientes, efectivas y de largo plazo, que sean sostenibles en el tiempo. Si no comprendemos la cultura del lugar, ¿qué pasa? Pues cualquier cosa que se haga
sin tener en cuenta la academia, el Estado, la comunidad y la empresa, pues se va a desbaratar, se va a perder. Muchas cosas pasan así. Entonces, ustedes son comunicadores de hipótesis, de ideas, de tesis, ¿sí? Entonces, acerca de qué? De un fenómeno social o cultural, o también político, pero que se puede leer desde la perspectiva de los estudios culturales, para predecir necesidades de conocimiento. Es decir, cuando yo digo, miren, necesitamos comprender la cultura del lugar en torno, en torno al consumo de tecnología. Entonces, una pregunta que yo me puedo hacer, ¿cuál es? Bueno, yo necesito saber qué tecnología está consumiendo la gente, ¿sí? Entonces, esas son las preguntas que nosotros debemos ir figurando, que son las necesarias de conocimiento. Yo no puedo hacer intervención sin conocer, y por eso se requiere definir qué es necesario conocer, y eso es lo que se espera que ustedes expongan en sus videos. Claro, queremos ver cuáles son los desafíos de la convivencia a futuro. ¿Cuáles son los desafíos que tiene convivir hoy en día? Pues uno de los elementos que es necesario conocer en este momento es cuáles son los conflictos que se presentan entre vecinos, ¿cierto? Por ejemplo, estamos viviendo en conjuntos cerrados y entre más amontonados estemos, pues es posible que aparezcan más conflictos. No estamos tan habituados a estar todo el día con los niños. Entonces, eso genera tensiones, ¿sí? Y no porque no queramos los niños, los amamos, pero los niños juegan, corretean por toda la casa, rompen las cosas, el balón vuela por un lado, rompen el florero. Entonces, es necesario conocer cuáles son no solamente los hábitos, sino también las dinámicas de relacionamiento que tienen los niños, y esto presenta un desafío en correspondencia con los adultos. Creo que en esa circunstancia que estamos viviendo por la cuarentena, las generaciones se están reencontrando y eso implica unos desafíos de convivencia. Entonces, a veces los abuelos están tranquilos y reciben a los niños de visita, pero solo de visita. Pero cuando tienen que convivir con ellos permanentemente, eso genera preguntas, ¿cierto? Entonces, es a esos tipos de conocimientos, estoy colocando ejemplos, a los que nos invitan a pensarnos para impulsar una ley. Por ejemplo, la alcaldesa y bueno, los gobiernos han dicho deben permanecer en cuarentena, ¿cierto? Deben permanecer en sus casas. Y yo diría que de una manera, yo diría que una manera eh, eh, asertiva, eh, una de los anuncios que indicó en este caso la administración de Bogotá es que las comisarías de familia iban a estar activas y de una vez presentó los horarios de atención. ¿Por qué? Porque eh, algún asesor le dijo, mire, tenga en cuenta que estar juntos va a generar conflictos y esos conflictos pueden ser violentos y esas violencias pueden afectar especialmente a quién, a las mujeres. Entonces, eh, previendo esa situación, conociendo nuestro comportamiento cultural, ¿qué sucede? Que dijeron, mire, tenemos que tener previsto una disposición, no solamente legal, sino también de protección para que esos conflictos intrafamiliares no se salgan de madre. Claro, para eso ¿qué hay que tener? Hay que tener voluntad política, hay que querer hacer las cosas. No estoy defendiendo ninguna administración, solamente quiero decir que son acciones pertinentes que muestran conocimiento de una cultura. No en todos lugares eso se hizo, pero note también que se hizo para el tratamiento de las mascotas. Para mucha gente es importante las mascotas y por eso se anuncia que las veterinarias deben tener algunos servicios activos. ¿De acuerdo? Entonces, conocer la cultura, comprender la cultura es para poder intervenir de una manera inteligente. ¿De acuerdo? Para poder asesorar de una manera adecuada. No sé si lo que vamos diciendo es claro o los confunde más. Entonces, por favor, algún mensajito que indique ahí en el chat que la cosa va quedando clara o lo que estamos diciendo no se presta para confusiones. Uy, ¿se fueron? Mm, ¿Se fueron?
¿Dónde los encuentro acá? Aquí lo estoy viendo, profe. Señor, dime. ¿Qué son? Tiene sus cuestiones. A ver, Jenny Andrea, cuéntanos, por favor. Voy a levemente retirar acá. Ah, ok. Me queda claro, profe, me quedó claro. Ah, bueno. Entonces yo estoy pendiente y lo que queremos, caramba, en este momento es precisamente que esta idea que es suficientemente clara. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Totalmente claro. Bueno, muy bien. Aquí dice Cristian la importancia de los estudios culturales en diferentes situaciones y entornos. Perfecto. Bien, continuemos entonces con la presentación. Está aquí. Muy bien. Voy a hacerlo desde acá para poderlos ver mejor. No hablo toda la pantalla. Espero que lo puedan leer. Bien, entonces, eso es lo que queremos que ustedes como competencia, o sea, como una habilidad que ustedes tienen poner en juego, es que sean capaces de leer una situación y verla desde el enfoque cultural. Por eso la centralidad de la cultura. Si no tenemos en cuenta eso, pueden haber muchos disparates y efectivamente se están cometiendo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es una práctica intelectual los estudios culturales? Porque son investigación que generan conocimiento políticamente útil, ¿sí? Entonces, en sus videos es bueno que ustedes proyecten la utilidad política que puede tener esto, ¿sí? Eh, es necesario que a futuro hayan más asesores desde la perspectiva cultural en las alcaldías, en las gobernaciones, para entender a la gente. Lo último que a veces entendemos es lo que pasa con la gente. Entonces, claves para investigar la producción simbólica de la realidad social latinoamericana. La producción simbólica es esa construcción que tenemos en la mente eh, los colombianos, los latinoamericanos, la gente en general. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, eh, comentamos entre nosotros qué sucedería si, por ejemplo, eh, eh, renunciara Maduro a su presidencia allá en Venezuela. Todos estaríamos automáticamente pensando algo. Cuando hay conciencia en ese mismo pensamiento, en esa idea, y lo socializamos y a veces lo materializamos en memes, en comentarios, en mensajes en el Twitter, pues estamos mostrando simplemente que tenemos una construcción simbólica socializada. Casi todos pensamos lo mismo, ¿sí? Por eso es que cuando salen chistes, a veces sexistas, eh, y la mayoría se ríe, es porque respondemos a una producción simbólica socializada. Cuando salen una cantidad de burritos comiendo y la gente dice, ahí están los congresistas, entonces todo el mundo dice, entendemos cuál es el chiste. Entonces los chistes muchas veces son una manifestación de que compartimos eh, construcciones simbólicas entre todos. ¿Cuál es la idea? Nosotros también podemos hacer producciones simbólicas, o sea, podemos comenzar a generar nuevas ideas. Es decir, la cultura se puede transformar y efectivamente nos la transforman cotidianamente, ¿cierto? Por eso, eh, más adelante vendrán las propuestas. De primera mano, uno no propone antes de comprender, como les dije. Antes de comprender, uno tiene que tener claridad qué observa uno, ¿sí? Y eso ya se los había dicho antecitos. ¿Qué observar? Pues cualquier cosa que pueda ser leída como un texto cultural, ¿sí? ¿Por qué es un texto cultural? Porque genera ideas, genera representaciones, genera identidades en las personas y que contenga en sí misma un significado simbólico, ¿sí? Sociohistórico. ¿Ustedes por qué creen que la selección Colombia tiene tanta fuerza en este país? ¿Sí? La gente ese día se pone la camiseta porque han construido a partir de ahí un significado simbólico. Cuando yo era niño, yo les dije antes,
El día que va a la selección era muy poca, era rara la persona que se pusiera una camiseta, pero hoy en día es un producto de consumo y la renuevan cada año, cada 6 meses. Entonces construyeron de eso un significado simbólico, ¿sí? Entonces, cuando está en el Mundial del 94, Águila, cerveza Águila, fue la patrocinadora. Y en ese momento, eh, decían la número 1, cerveza Águila, la número 1, en el año 94, cuando Colombia jugó en el Mundial de Fútbol del año en Estados Unidos. Y le indicaron a los jugadores que cuando celebraran un gol, pusieran el número 1 en su mano, con el dedito, para que la gente asociara el gol con el número 1, que es la bebida cerveza Bavaria. Entonces, construyeron un significado simbólico que se volvió sociohistórico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las empresas comenzaron a presionar para que se tomaran ciertas determinaciones con la nómina de la Selección Colombia. Entonces, eso tuvo una serie de incidencias. Algunos de ustedes de pronto saben de todo eso, pero básicamente lo que interesa acá es comprender cómo se construye esos significados simbólicos. Ahora, conocimiento preestablecido, lo político y lo cultural, ruptura epistemológica. Bueno, todo eso que está aquí anotado son aspectos sobre los cuales uno puede hacer observación. Conocimiento preestablecido. Cuando muchas veces uno quiere enseñarle a las personas algo, hay algo que lo resiste. No, que mire, cambie mejor la carne por vegetariano, mire que la carne ya no es buena a partir de cierta edad. Entonces la gente, no, yo no dejo la carnecita, no, yo no dejo. Entonces hay unos conceptos preestablecidos que hay que conocerlos cuáles son. ¿Sí? Les mostraba en el video anterior el tema de los sismos en Manizales. La gente, no, yo aquí mi casa no la dejo por nada del mundo. Esos conocimientos es una forma de observar. ¿Sí? Lo político y lo cultural, es decir, la forma como la gente toma sus decisiones, y lo cultural, sus hábitos, sus formas de pensar, también sus rupturas epistemológicas, es decir, cuando la gente dice, bueno, ¿qué le hizo cambiar de idea? ¿Cuáles son esos cambios que hacen que de repente los pelados ya no quieran compartir con los abuelos? Cuando yo era niño, otra vez, eso hace mucho tiempo, por supuesto, ¿qué sucedía? Que era muy normal que celebramos el cumpleaños de los abuelos todos en familia. Ahora no, los pelados hoy en día dejan a la familia a un lado. Ahí hay una ruptura, digámoslo así, estamos creyendo otras cosas, ¿sí? Estamos concibiendo las relaciones familiares de otra manera. Los chinos ya no se quieren casar, los chinos no quieren tener hijos, muchos, ¿no? Hay muchos que todavía sí, pero muchos dicen, no, aquí, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la construcción de esas nuevas decisiones, de ese nuevo saber? Y así por lo que ustedes ven acá, vemos también las disyunciones rural-citadino, ¿sí? En este momento estamos hablando nuevamente de huertas urbanas, de huertas traspatio. ¿Por qué? Porque probablemente ante el advenimiento de crisis económica más profunda, es posible que una de las cosas que se afecte es la adquisición de alimentos. Ante una crisis económica, lo que se pone en, en tensión y en peligro es que la gente pueda tener con qué comer. Y no solamente es que tenga la plata, puede tener la plata en el banco, a veces incluso la tiene en la mano y no le sirve de nada. El problema es que tenga que comer. Por eso, ahorita hay mucho movimiento, ustedes deben ser conocedores de eso, hay mucho movimiento que está hablando de recampesinización, de movimientos que tienen que ver con volver a las huertas, que volver a sembrar en casa, porque si hay algo que asegurar, sí, es la alimentación. Y vuelve a sonar algo que hace 15 años tenía fuerza en algún momento y se habló mucho de ecoaldeas y era la seguridad alimentaria. ¿Cómo aseguramos que la gente tenga alimentación? Y así hay fenómenos que están muy cerca a nosotros y que por supuesto están mmm, son importantes. Aquí tengo algunos como la subalternidad, o sea, cuando estamos acostumbrados que siempre hay alguien por encima que por debajo. Y aquí retomamos un poco algunos autores que vienen de otras lides, pero para que haya dominación tiene que haber un dominado.
Pero en esa dominación, en esa subalternidad, hay unos permisos que se conceden. Entonces, yo voy al psiquiatra y yo le cuento a mi psiquiatra mis, mis penumbras, ¿sí? Mis dudas, mis traumas, pero el psiquiatra no me las cuenta a mí. Ahí soy subalterno. Yo voy, como en ese momento, voy a clase o voy a un encuentro y le confiero todo el poder al conferenciante o al profesor y yo me coloco en una posición de subalternidad. Entonces, conocer las subalternidades es importante. Yo voy al médico y le cuento a mi médico qué me duele, pero el médico no me cuenta qué me duele, ¿sí? Esto lo tomo de las ideas que nos plantea Foucault. Entonces, esas subalternidades es importante porque hemos venido cayendo en mesianismos y cuando ustedes escuchan cómo nos referimos a través de las redes sobre los líderes políticos, entre comillas, para mí líderes y también políticos, eh, asumimos una subalternidad sin ningún tipo de mediación ideológica profunda ni reflexiva. Las discusiones no están sustentadas en elementos contundentes, claros, no, sino que hay una, yo podría llamarlo así, una aclamación de un líder, ¿sí? Como lo hemos conocido desde la época anterior a Gaitán, donde necesitamos un líder que nos diga qué pensar y qué decir, ¿no? Y de ahí nosotros abajo nos agarramos. Pero hay otras cosas como el feminismo, ¿sí? Un movimiento, una cuestión que también impulsa pensar la actuación de la mujer en sociedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué observar? Podemos observar muchísimas cosas. Yo he colocado aquí algunas, pero son muchísimas las que se pueden observar. Ahora, el cine, el cine nos comparte algunos ejemplos. Esto ya se los ha comentado. Diarios de Libertad o Escritores de Libertad. Es una muy buena película que habla de la interculturalidad, pero también de la educación, Entre Muros, interesantísima, Gregorio sobre la migración, en fin. Pero les traigo más. El Joker, me parece que el cine trae justamente cómo el que es subalterno termina siendo empoderado de una manera, digámoslo así, patológica y negativa sobre la sociedad. Entonces el Joker es el antihéroe, nos enseña precisamente cómo de esto que Brownsky nos habla del enterramiento en la ciudad, justamente en Los Ángeles, les recomiendo la lectura de Brownsky, para que veamos justamente cómo va emergiendo un ser de esa naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, eh, muchos de nosotros pudimos haber pasado por algunas de las facetas que pasó el Joker. Claro, no hemos llegado allá porque antes de sentirnos tan al margen, pues nos estamos preparando y algunos tenemos nuestro trabajo y estamos haciendo otras cosas, pero otros sucumben y toman un camino más reactivo. Pero hay más. Recientemente en Netflix hemos visto algunas películas que son muy interesantes, se las recomiendo, El Hueco, perdón, El Hoyo, El Hoyo y Poco Ortodoxa. A mi modo de ver, son dos producciones, digamos, filmaciones, películas que nos ayudan a mostrar y a pensar sobre los comportamientos sociales que dan cuenta de los fenómenos de exclusión, de marginación, de subalternidad. ¿Sí? En El Hoyo, pues la subalternidad es más que vertical, es más que patética, pero sobre todo también fenómenos como la insolidaridad o lo contrario, la solidaridad, o como el propio mesianismo, la actitud quijotesca de algunas personas que de una manera a veces muy discreta se buscan ayudar a los demás. En estos días pasa mucho, hay gente que se expone para ayudar a los que no tienen con qué comer y otros a veces que se sacan fotos y selfies entregando mercados. Pero en Poco Ortodoxa también hay una cuestión tensionante de justamente del lugar de la mujer en ciertas culturas que son cerradas. Parásito, pues no les voy a decir nada porque es una película fenomenal, sí, para mí no tanto como el Joker, pero explica justamente nuestros ordenamientos sociales. Y dice, pero ¿cómo hemos llegado a ser tan parásitos nosotros? ¿Cómo hemos llegado a ser tan sumisos? ¿Cómo hemos llegado a ser tan dominantes, tan controladores? Y bueno, una película, si la pueden ver, aquí está
no está en español, está en francés, Das Experiment. ¿Qué sucede? Que El Experimento es una película que ha tenido un remake recientemente, da cuenta de un experimento que efectivamente se hizo, donde allí podemos observar cómo somos tan proclives a ser dominados, a ser con la cabeza gacha, ¿sí? A ceder nuestro poder y hasta nuestra propia mente para que otro simplemente entre a manejar y a dominar allí. Y hay un par de documentales de varios que hay en Nat Geo, uno que se llama Control de Multitudes, no sé si todavía lo estén pasando, pero justamente es interesante porque muestra y estudia los comportamientos de las personas para decir, mire, podemos hacerlo de esta manera. Esa capacidad de observar es la que estamos queriendo que se desarrolle con una mirada desde la cultura. Y este que me parece también fenomenal, creo que son 2 temporadas que tiene. Yo conocí especialmente la de 2017 que se llama La historia de Dios, ¿sí? Entonces la historia de Dios también cuenta desde las creencias, desde las construcciones simbólicas de los diferentes pueblos, cómo la humanidad resuelve algunas situaciones de su espiritualidad, de su convivencia, de su forma de ser e instalarse en el mundo, ¿vale? ¿Es claro esto? Porque esos ejemplos los he querido traer, pues no para mostrarlos, eh, sino para que podamos como, precisamente como poder tener una idea. ¿Va siendo claro, apreciados estudiantes? Sí, profe. Ah, bueno. Muy bien. Sí, profe. Muy bien. Esto, la verdad, lo saqué anoche de la prensa. Saqué como 50, pero solamente les comparto 4. A propósito de los desafíos de la convivencia a futuro. Los anuncios hablan por sí solos, no los voy a leer, pero son tomados de diferentes países y les cuento que saqué de Ecuador, saqué de Chile, saqué de Argentina, saqué de México, por supuesto de Colombia, saqué de España, no saqué de Italia, pero me gustaría hacerlo, después lo hago. Sin embargo, los solos anuncios me dan cuenta de los desafíos que tiene la convivencia eh, a futuro. Allí hay un código cultural marcado por el patriarcado, ¿sí? Que se manifiesta en actitudes machistas, pero que termina muchas veces siendo violencia de género. Así que no voy a decir que siempre es la mujer la que está en la victimización, no quiero que se lea de esa manera, pero lo que quiero mostrar es que estamos afrontando prontamente un desafío creciente, ¿sí? Un desafío que se suponía hasta hace unos años con la ley de promulgada en defensa de la mujer y denunciante de los feminicidios, pero son esas leyes que no tienen estructura ni tienen realmente un patrón que ayude a la transformación del fenómeno. ¿Sí? Se sacan leyes porque es bueno, no sé si recuerda la ley de Rosa Elvia, ¿sí? Y a partir de su feminicidio aquí en Bogotá. Pero todavía le falta pies para caminar, falta gente que la gestione, que le ponga más carne. Uno de los trabajos que hicimos con jóvenes de USME acá en Bogotá era justamente la manera como se incorpora el lenguaje. El lenguaje construye realidades en la cabeza, ¿sí? Entonces, si no aprendemos a hacer un uso diferente del lenguaje, pues muy seguramente estas construcciones se van a seguir manifestando y los fenómenos van a ser exponenciales. Lo malo que tenemos ahí es exponencial. El 70% de incremento de la violencia intrafamiliar en Chile es una cosa impresionante. En Chile, que es de los países europeos de América. Lo que ellos se sienten europeos, no se sienten tan latinos como nosotros, igual pasa con los argentinos. Pero está pasando, y está pasando de una manera, la verdad, aterradora. Muy bien. Entonces llegamos a lo que, al proyectar los estudios culturales en contextos humanistas, y es que ustedes como nuevos científicos sociales, o sea, porque están en una academia, están aprendiendo conceptos para que los conceptos les ayuden a pensar la realidad, ¿sí? Piensen en cómo los estudios culturales se pueden leer en su contexto, ¿de acuerdo?
Entonces, bueno, una cosa sencilla, mire, un ejercicio bueno en casa es comenzar a analizar ese tipo de cosas, la que estoy mostrando otra vez en pantalla, ¿sí? Ya eso es algo que se puede hacer, pero ustedes, no es que ustedes siempre muestren eso, sino que demuestren que pueden hacer un análisis y unos cuestionamientos para profundizar en el estudio desde la perspectiva de los estudios culturales. Así que ustedes debieron escoger entre estos 5 temas, ¿cierto? Consumo y cultura alimentaria, identidad, territorio y poder. ¿Sí? Esto de la identidad, territorio y poder, noten cómo se están reactivando los nacionalismos con ese tema de la pandemia. Entonces la gente le tiene miedo al otro. Como les dije la otra vez, hay municipios donde la gente no quiere que nadie entre, porque hay que defender mi tierra, hay que defender, y el que no es de acá, qué pena, pero no entra. Entonces, es posible que se reactiven estos fenómenos de, de separación entre unos y otros. Cultura ecológica y educación, pues está en el plato del día todos los días. La educación como cultura y poder. Ahora, noten ustedes las transformaciones que está viviendo la educación en este momento, ¿sí? Los niños de primaria deben acudir a un escenario virtual sin realmente los papás siquiera estar preparados para eso. Entonces, y además, no hay una infraestructura que la soporte. ¿Cuántos niños o cuántos hogares realmente cuentan con computador y con internet en casa? Pero además, ¿qué sectores de la sociedad son los que pueden tener esto? Entonces, esto que parece tan de avanzada, tan divertido para algunos, pues resulta ser una situación crítica en términos de educación. Entonces, la educación se convierte como en un factor de poder. ¿Quiénes van a poder educar? Los que tengan acceso al Internet. ¿De qué manera el Estado garantiza el Internet? Pues no sé. Ahora, ¿de qué manera las mismas comunidades buscan el acceso a la educación? Eh, Tampoco lo sé, ¿sí? Hay que verlo justamente. ¿Sí? Cómo la educación hace parte de la cultura del lugar. A veces la educación se convierte como en la cenicienta, como la niña regañada, como que, ay, fue madre, como que toca. Y van a las reuniones de padres de familia y los papás dicen, sí, profe, sí, profe, sí, profe, pero no cuestionan nada, no preguntan nada, sino simplemente es un hábito descolocado, desarticulador, no articula la educación en un municipio. ¿Sí? Les cuento un caso pequeñito que conocí en estos días. Por ejemplo, una mamá se vino a Bogotá del pueblo de Tibacuy a hacer una gestión de acá. Ella vive en su finca con su hijo de 17 años, ¿cierto? En su finquita. El chico está en 11 grado, pero la mamá no pudo regresar. Como extendieron la cuarentena, es decir, se quedó en Bogotá. Pero el rector no pudo tomar cartas en el asunto, tampoco lo hizo, no conocemos la gestión del rector. ¿Para qué? Para buscar la manera como la mamá, como protectora de un menor de edad, pueda acceder al municipio. Entonces son otros agentes los que ayudan a ese tipo de situaciones y no la institución educativa. Es decir, ¿cuál es la apropiación que tiene la comunidad y sus propios agentes educativos para hacer que la educación se convierta como un eje movilizador de la comunidad? ¿Sí? Entonces es ahí donde está la voluntad política. ¿Dónde está eso? No se ve. Necesitamos de gente como ustedes para que ayuden a pensar una sociedad desde la cultura, ¿sí? Por eso, el quinto punto es uno que colocábamos de ejemplo en un audio que me consultaba un estudiante y se los compartí porque me pareció importante su intervención. Desafíos culturales para convivir. Si algo buscan los estudios culturales es que lleguemos a un buen vivir. En América Latina, particularmente, los estudios culturales proyectan el buen vivir. Sí, eso es parte de la filosofía aymara, es parte de la filosofía de las comunidades eh, andinas, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que sean exclusivos de ellos. Ellos nos comparten una condición. Es decir, ¿para qué tener una cantidad de cosas si no las podemos realmente disfrutar? Y más que ahorita en este tiempo de pandemia, de cuarentena. Es decir, hay gente que tiene muchas cosas y no las puede ni siquiera compartir, sencillamente porque las condiciones de hoy en día nos llevan a otro lado. Entonces, convivir es saber vivir, el buen vivir. Entonces, quienes no conozcan de eso, los invito para que conozcan un poco. Así que la pregunta de fondo es, bueno, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos llegado a este tipo de cosas? ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver si nos resulta este enlace. A ver, control. Ah, caramba. Lo enganché, pero no va.
A ver si lo tengo aquí en el... Lo tengo aquí guardado. No, este no es, caramba. No sé, no sé qué se me hizo ahora. Y no me deja ver tampoco. Ah, me toca buscarlo en otro lado. Bueno, vamos a hacer un video pequeñito y yo voy a ir interrumpiendo cositas para que ustedes me digan, me hablen sobre él, ¿vale? Es un video de 5 minutos y tiene aspectos interesantes, pero tiene también varias limitaciones. Entonces, ¿lo escuchan? ¿Lo pueden escuchar? Es que no sé aquí cómo... Todavía me falta aprender. ¿No? Bueno. Sí, micrófono. Profe, no se escucha. Se ve, pero no se escucha. Bueno. Se ve la Voy a rodar. Ahorita que está quietico. Voy a ponerlo otra vez para que a ver si se escucha. Bueno. ¿Ahí escuchan? No. Ah, caramba. Déjalo rodar unos segundos para que por favor me digan si lo... Yo sí escucho, profe. ¿Cómo? Atención a eso. Traten de máxima atención a ver si lo pueden escuchar. Profe, pero usted lo escucha. Pues usted en el computador lo escucha. Yo sí lo escucho. Nosotros no. Yo Estoy también lo escucho, activando profe. Un niño está directamente. hablando. Estoy activando directamente desde YouTube. ¿Cómo hacemos? Súbale, vaya a YouTube y súbale el volumen a ver si da. Estoy aquí en YouTube con el máximo volumen, Pero, tanto el uno como el otro. pero parece que la pantalla de YouTube no la está compartiendo. Profe, comparta la pantalla de YouTube ¿Ahí la ven? y le sube el volumen. ¿Y ahí la pueden ver? No se ve. ¿Qué ven ahí? No, no se ve. La diapositiva. El ejemplo. Ah, Vemos no. el ejemplo y estudios culturales construye. Ya sé, entonces me toca hacer esto otra vez, ya. Salga y vaya a YouTube y le da a compartir, profe, y así lo podemos ver. Eso, ahí sí ya se está Sí, ya viendo. se ve. Sí, por favor, Pero díganme no si escuchan escuchando. esto. Sí, se escucha. Se ve. Se ve, pero no se escucha. Dele play, porfa. Porque no está en play, profe. Dele play para que corra. Sí, entonces guarden un segundito silencio y me dicen si la pueden escuchar. Bueno, Sí, señor. ¿sí la escucharon? No. Ah, No, no se escucha. Pero, ¿sabe qué? Entonces, envío al interno. no sé cómo hacer esto para que ustedes puedan escuchar. Eh, Vamos a ir y consultamos. Es que me parece importante que escuchen porque básicamente lo que ustedes van a mostrar es discurso. No. No sé cómo hacer. Profe, ¿y si nos comparte el link del video y lo vemos al Sí, mismo tiempo todos? sí. Entonces, denme un segundo, por favor, y se los voy a compartir en el chat. ¿Dónde queda el chat de ustedes? Aquí. No entiendo por qué. Mm,
supone que acá me tendría que dejar ver, a ver el control de... No sé por qué me abre el chat. Ta, ta, ta. Aquí tendría que dejarme ver el chat, pero no entiendo por qué. Porque al principio los pude ver a ustedes a través del chat. Mm, Bueno, mire, ahí les he compartido el enlace. ¿Lo pueden ver? Otra No. vez. No, en el chat, ¿no? ¿Sí lo pueden ver? ¿En el chat lo pueden ver? Ah, pero ¿por qué no? Ah, es que está generando una señal privada, No, no sé profe, por no, qué. no lo vemos en el chat. Es que se me generó una señal privada para everyone. A ver. Ahí le debe llegar a todos. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Sí, señor, ya llegó. Sí. Bueno, dura 5 minutos. Entonces les pido un favor, revísenlo y ya comentamos sobre ese video, ¿vale? Regálenos el ejemplo de video con respecto al tema de la educación como cultura poder, porque no todos los grupos vamos a hablar de carne. Ah, no, no. Eh, eh, un ejemplo, bueno, la educación como cultura o poder, me está preguntando Darwin. Sí, Darwin, mire, acabo justamente de hablar de cómo la educación se configura como un eje de poder y también de subalternizar a las personas. ¿En qué sentido? Eh, yo quiero ver de qué manera se entiende o se asume la educación en un contexto particular, ¿sí? Yo quiero ver cómo en un municipio la gente entiende la educación. Muchas veces la entienden como el lugar donde simplemente guardan los niños, o muchas veces se entiende, digamos, para hablar de hace muchos años, la educación simplemente era perder el tiempo porque lo importante era producir en el campo, ¿sí? Entonces, eh, bajo ese efecto, la educación no es algo estratégico para un municipio muchas veces. ¿Cómo están? Hoy se están pasando los planes de desarrollo, se están registrando en los diferentes municipios del país. Pero yo quisiera saber cuántos de esos planes de desarrollo tienen la educación como un factor estratégico para el desarrollo del municipio, ¿sí? Entonces, la educación se convierte en algo que para unos sí, para otros no, ¿sí? Pero ¿por qué para unos sí? Por la manera como la han concebido, la manera como la han adoptado. Por eso era importante los textos sobre educación que habían en el paso anterior, porque justamente muestran cómo intervenir en la educación ayuda a pensar lo local, a pensar el contexto, a pensar la intervención. Entonces, dígame si no, conozco familias donde son varios hermanos y dos de ellos han estudiado. Y esos que han estudiado tienen un mejor progreso en la vida. ¿Por qué? Porque, entre comillas, progreso, ¿no? Porque han adquirido cosas, han podido viajar, tienen sus propiedades y los otros no. ¿Eso qué quiere decir? Que la educación sí marca una diferencia. Al marcar una diferencia, la educación genera escenarios de poder, ¿sí? De poder. Entonces, con esto de que la gente pueda acceder a la educación, se están marcando diferencias y se van a seguir marcando diferencias.
No todos pueden acceder a la educación virtual, no todos tienen internet, no todos tienen computador, pero no todos tienen buenos profesores. No todos tienen profesores que los ponen a pensar, que los ponen a construir, que los ponen a leer, ¿sí? Entonces, sí, la educación se convierte en un eje polarizador. Miren que para Colombia las pruebas PISA, para algunos políticos terminó siendo un chiste. Esa vaina no es de interés, no es de importancia. Para otros, no, eso es delicado, que saquemos tan mal puntaje. O eso no mide realmente nada. Muchas veces sacan ranking de la mejor universidad del país y los que están en ese ranking bien ubicados le dan valor. Y los que no, es que ese ranking no es importante. Entonces, ¿qué construcción simbólica hacemos de la educación en nuestro contexto? Y cómo eso se convierte en un eje que polariza, distancia, articula, une, ayuda. Es como las preguntas que uno se debe hacer. ¿Sí? Ahora, el ejemplo que les pongo de cómo en una misma familia los que estudian les va mejor y los que no, pues se quedan, eso va mostrando ya diferencias claves y que están muchas veces cerca de nosotros, ¿cierto? Entonces, hay muchos, los tipos de educación. Ahora hay unas que son bilingües, otras que no son bilingües. Y otras que, por ejemplo, en nuestra educación sacaron la historia del pensum académico de primaria y bachillerato. ¿Sí? Porque es mejor que la gente no piense sobre su historia. Aquí dice, ok, mi grupo lo llevamos enfocado al aislamiento o cuarentena del COVID-19. Claro, eso es importante partir del contexto que estamos viviendo. Me parece muy importante que lo hagan. ¿Ya vieron el video? ¿O lo están viendo? Profe, es que está dos audios, suyo y el del video, entonces no sé cómo Ah, bueno, pues parar entonces el me cayó audio para cinco poder minutos, ver. pero que se nos acaba el tiempo. Qué pena, pues. No, yo no lo veo, no lo escucho. Sí, copien el link a la aplicación de YouTube y ahí está, sino que como el profesor está hablando y el video también, entonces, Bien, entonces en 5 minutos nos vemos otra vez, ¿vale? Aquí silencio mi micrófono. ok, gracias. A medida del tiempo, los alimentos son cada vez muy importantes para los potenciales humanos en el planeta. Deben estar estudiando a medida del tiempo, de acuerdo con los cambios climáticos o necesidad de la población. Pero estas se han transformado tanto que ahora reconocemos que igualmente es natural, debido a las modificaciones congénitas que se han implementado con el fin de mejorar la calidad humana y acelerar los procesos con el fin de dar abastecimiento a una población. Los alimentarios. La influencia de la cultura alimentaria frente al consumo de alimentos es muy importante desarrollarlas, así como conocerlas, ya que este conocimiento ayudará a tomar mejor nuestra calidad de vida frente a la sociedad. La alimentación saludable depende de la postura alimentaria propia de nuestra sociedad, así como factores personales, familiares, económicos y sociales. Hoy en día se ve una gran variedad de productos procesados consumidos directamente de supermercados, pero en muchas ocasiones no nos damos en la tarea de saber qué realmente estamos consumiendo, de dónde proviene y cuál es el proceso de transformación para obtener un producto.
Listo, ¿vale? ¿Ya lo vieron? Listo, profe. Señor. Listo, ya se terminó de ver el video. Ah, bueno, muy bien. Pues nada, miren, ¿cuál es la idea ahí? ¿Qué encontraron? Es decir, ¿vieron ustedes, cómo ven ustedes, vamos por puntos, cómo se puede reflejar ahí la categoría poder? ¿Quién digo yo? Vamos por puntos. Vamos por 5 puntos que suman a la actividad que están entregando. Si saca 125, le sumo 5 puntos en otra actividad. A ver, dime, ¿quién habla? Adolfo Gutiérrez. A ver, Adolfo. Profe, la nota poderes o el estado se determina desde la persona o entidad que más quiera vender el producto de calidad sin importar cómo lo va a distribuir. Por ejemplo, cuando tenemos nuestra propia gallina criolla en nuestro patio, que sabemos cuánto vale la mejor calidad del maíz o los alimentos sanos, sabemos que es un producto totalmente sano y la persona que lo conoce y le conoce a uno lo puede comprar más fácilmente. Que ir a comprar a la tienda que tiene químicos o cosas, pero como hoy en día la escasez de alimentos naturales no existen, entonces la gente se ve con la necesidad de comprar lo que el comercio ofrece sin saber las consecuencias de lo que... ¿Aló? ¿Aló, profe? Sí, Profe, Adolfo. hola. Sí. Bien, ese es un punto importante que planteado. ¿Me repites tu nombre y tu grupo? ¿Sabes de qué grupo eres? Sí, profe. Adolfo Jesús Gutiérrez Palacio, del grupo 20. Ah, excelente. Es que a veces no saben el grupo. Entonces, grupo 20, perfecto. Adolfo Palacios. En esta misma conferencia está Sarama, Natalia Sarama, que somos del mismo grupo. Ah, pero Natalia es del Y grupo estamos 21. trabajando sobre COVID-19. Excelente. Sí, Adolfo de Jesús Gutiérrez Palacio. Gutiérrez Palacios. Profe, en el video Señor. habla Wilberto Beltrán. A ver, Wilberto. En el video habla sobre algunas semillas que traen como importadas para un cultivo y que esto Sí. ha determinado un cambio cultural en los conceptos de los agricultores. Sí, ¿y cómo ves ahí el tema del poder? Pues la monopolización. Ya no son las semillas de los propios campesinos, sino de otras partes. Capitalismo sobre el comercio, sí. Sí, ese punto es muy, muy, muy importante. ¿Cómo entienden ahí ustedes eso de la subalternidad? ¿Qué me quiere decir? Profe, que hay una persona que enmarca, o un producto que enmarca, pero de ahí se derivan unos subconjuntos. Por ejemplo, si usted vende harina de yuca, se puede hacer en frito, se puede hacer arepas asadas, pero es el mismo producto, pero de una derivación de la materia prima. Bueno, no realmente tiene que ver con la subalternidad, eso. ¿Sí? O sea, yo lo que entiendo de subalternidad es que ya los campesinos tienen que comprar esas semillas ya manipuladas porque ya no las encuentran acá en Colombia. ¿Quién habla? ¿Wilberto otra vez? Sí, Wilberto. Muy bien, entonces vamos a hacer esto. A Wilberto le vamos a dar, hizo 2 intervenciones, 5 y 5 puntos, va a tener 10 puntos más, ¿de acuerdo? Entonces, Okay. y Le doy Adolfo, el número del grupo. ¿qué grupo? Es el 19. G19. Ah, suena como los... Entonces, miren, efectivamente la subalternidad es que colocan al campesino dependiente, esa palabra es clave, lo vuelven dependiente de
lo que expida una multinacional. O sea, él no puede moverse, sino tiene que hacer caso a lo que por ley el gobierno ha dispuesto, y es que compre semillas de una multinacional, en este caso Monsanto, ¿cierto? Entonces ahí este grupo alcanza, especialmente en la parte final, a mostrar como esa parte del fenómeno. Lo que pasa es que no lo mencionan, pero mencionan la situación. Digamos que aquí lo que el grupo debió haber hecho, que no hizo, es justamente plantear la inquietud de cómo se sitúa la autonomía o la cultura campesina frente a estas disposiciones de gobierno. ¿Sí? Digamos que esos son los planteamientos que deben hacer y que en el video deberían aparecer. O en comentario, el comentario del estudiante dice, mire, aquí se plantean este tipo de situaciones que deben averiguarse, deben investigarse. ¿Sí me hago entender allí? Sí, señor. Lo que ha hecho Wilberto y Adolfo me ha parecido pertinente justamente en relación a eso. Bien, ¿qué otros aspectos ustedes consideran ahí que llaman la atención? Los que hicieron el video son estudiantes de ingeniería ambiental, ¿sí? Ellos no conocen de pronto mucho de, ¿cómo se llama esto? De técnicas, de video y esas cosas, pero hicieron un manejo más bien adecuado, aunque no tan explícito del tema, pero está implícito. Habría sido chévere que lo hubiesen hecho un poquito más explícito solamente por cuestiones académicas, ¿sí? Ah, ok. Hay una categoría importante en los estudios culturales que se llama contextualismo radical. ¿Ustedes notan algo de contextualismo radical allí? Y si lo hay, ¿en qué? Ánimo, ánimo. ¿Qué habrá de contextualismo radical allí? Profe, ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Adolfo Gutiérrez. Otra vez Adolfo. Bien, Adolfo. Y Adolfo está muy participativo. Vamos por otros 5 puntos, Adolfo. A ver qué. Bueno, como la palabra lo dice, radical es que tiene que ser exacto y quien lo diga, en el caso de poder, digámoslo así, como usted lo acaba de explicar ahorita con el compañero anterior, que se ven obligados a ser dependientes de esa entidad donde iban a comprar el producto. Entonces, ¿cuál es lo radical? Que, para mi concepto, ¿no? Que aunque haya dificultades y él pueda generar una nueva idea para ese producto, debe asumirse siempre a las normas y las reglas de la persona que lo dirige y que siempre le va a vender el producto. Lo más de ese enfoque. No sé si estoy correcto. Te falta ahí mucho para poder hacer, para poderlo. Es decir, eso tiene que ver dentro del contextualismo, pero hay mucho más, quiero decir, hay mucho más. ¿Desde dónde se construye ese video? ¿Desde dónde están ellos? ¿Se acuerdan? ¿En qué lugar están situados? Pues yo pienso que no es solo eso. ¿Quién habla? ¿Aló? ¿Quién habla? James Pinilla. Yo A pienso ver, James. que ese James Pinilla. A ver, Yo James. pienso que es más que solo eso, ya que Ajá. en la misma cultura, en los campesinos, en la parte eh, tanto lo urbano como lo rural, ellos tienen que desplazarse. Una vez se desplazan, comienzan a interactuar directamente en este mercado, comprando las semillas, se vería más la especificidad de la historia, cómo fue surgiendo eso, y ese enfoque se llega es por la misma posición de las políticas y todo eso, en donde llega a ser, ¿cómo lo digo? Se desconstruye y se multiplica la demanda del mismo conocimiento que ya se tiene y ya llega a no ser sin práctico, sino llega a ser un poco más contextualizado a la misma realidad, porque la misma educación que ellos han tenido no genera que ellos autorreflexionen de esto, sino llegan a ser impuestos por otros. Entonces ellos se vienen a estar en un ciclo en donde todo lo que ellos hacen o fomentan, aunque ellos generen una producción, esa producción realmente no les va a ayudar como tal, porque ellos están una y otra vez comprando nuevamente
fungicidas, plaguicidas y todo esto, contribuyendo a un mercado extranjero y no mismo al comercio de ellos. Pero ahí mismo en el video decía que entre ellos mismos se intercambian, entonces ahí vemos que hace falta más un poco de amor a la misma cultura entre ellos mismos, y un poco ahí se viene lo de la parte política, que se habla sobre la política radical también, en donde se llegó a una crisis orgánica, en donde esta se pudo ver en la Segunda Guerra Mundial o en la bomba de Nagasaki, en donde los productos escaseaban y prácticamente estaban dependiendo era de otros lugares. ¿De qué grupo eres, James? Perdóname. Yo soy del grupo 17. 17. Bien, aquí James nos da un elemento muy importante, ¿sí? Y es el conocimiento del lugar. Cuando hablamos de contexto, tienen que pensar siempre en el lugar. Por eso les pregunté, ¿en dónde se hace el video? Ellos dicen en qué lugar lo hacen, ¿cierto? Entiendo que es en Santander, ahorita no me acuerdo exactamente, pero hablan de un sitio concreto. Cuando hablamos de radical es porque el sitio es ahí. O sea, cómo se entiende la educación y cómo se entiende la cultura en ese espacio. Es distinto a cómo se puede entender donde está Adolfo o donde está de pronto Wilberto. O sea, ahí entienden la cultura de otra manera. Y aquí hay un elemento que nos incluye James, y es que las costumbres que tienen entre ellos se intercambian semillas, entre ellos como que tienen esos hábitos, pero allí. Entonces el contextualismo radical nos sitúa en un espacio específico, en este caso el municipio del que hablan ellos, y cómo lo que ha pasado en ese municipio ha afectado a la gente, ¿no? Cómo se están cambiando las cosas ahí. Es posible que las mismas políticas que se apliquen en otro lugar, el fenómeno se comporte totalmente distinto, o parecido, o con algunas diferencias. Entonces, en el contextualismo radical tenemos en cuenta eso, la educación, la historia de cómo se fue dando, dijo James, cómo se fueron dando las cosas, tener en cuenta eso, cómo se fue dando ahí es distinto a cómo se fue dando en otra parte, y también cómo se deconstruyó un conocimiento enraizado y que estaba allí presente. Es decir, el contextualismo se centra en un espacio y cómo las cosas se dieron en ese espacio, ¿cierto? Entonces ahí yo me sitúo concretamente en lo que está pasando allí y todo lo que tiene que ver allí. Entonces no simplemente es el clima, no solamente es el terreno, no solamente es el municipio, sino cómo se dio la historia en ese lugar. ¿De acuerdo? Entonces por eso cuando les pedimos a ustedes un video de un contexto particular es para que piensen en contextualismo radical. Sí, que ahí en este espacio se está dando un fenómeno particular. ¿Sí? Propio. Profe. Señor, ¿quién habla? Adolfo Gutiérrez. Vale, Adolfo, otra vez, dale. Profe, disculpe. Sino que, No, como dale. usted dice, ¿dónde nace la idea del muchacho cuando nos da la introducción de las transformaciones culturales? O sea, desde Cajamarca. Cajamarca. Entonces me parece algo particular donde hace que muchos, lo voy a decir así en términos castizos, Dale. muchos de nuestros viejos, de nuestros adultos mayores hoy en día, lo que llamamos de la vieja guarda, son los que guardan el producto de calidad porque es una costumbre. Pero si nos vamos al Meta, a Puerto López Meta, por ejemplo, allá no son productores de primer grado del arroz, pero su terreno se lo permite y produce un buen arroz. Pero hay empresas que no le dejan a ellos mantener ese arroz propio de su marca, porque el capitalismo y la productividad del comercio a ellos les desbancaría en muchas entidades. Ya no serían ellos los primeros, sino los segundos. Y el campesino, que es el que más dura tiempo a producir la tierra, de una cultura particular, una educación propia, pero sin fundamento educativo ante la sociedad a veces porque no son estudiados, pero tienen la práctica, así aprendemos más y también transformamos la historia desde la epistemología de lo que ellos pueden decir y también sobre la etnografía, fotografías o en videos que conocemos de esas propias personas. Por ejemplo, a veces decimos, mi abuelo cultivaba de esta manera y tenía este producto de calidad. A veces no. Con eso complemento a los términos hoy culturales que han tomado una transformación más que estamos en el siglo XXI. Pregunto, ¿cuántas personas sabemos sembrar yuca? Poquitas. ¿Cuántas personas sabemos cómo alimentamos a nuestros hijos para que puedan ir al colegio
para hacer una decisión sana, muy poco, porque el consumismo del tiempo que nos tiene ocupado, se nos olvidan todas esas cosas. Por eso hoy en día, con lo que está sucediendo, estamos próximos a transformaciones educativas a través de la cibereducación o de la tecnología en la educación. Todo esto es un contexto que no hay que ser radicales 100%, sino tener la iniciativa de innovar y adaptarnos a los cambios. Complemento al tema de hoy. Muchas gracias, profe. No, muy bien ese complemento, Adolfo, y lo has expuesto muy interesantemente, ¿sí? Justamente como se da la situación ahí en el meta, que en la parte arrocera que nos has expuesto. Entonces, ahí en lo que estás mencionando, hay precisamente elementos claves de lo que permite un estudio cultural, ¿sí? Cómo allí las personas tienen que subalternizarse para tener una producción, para poder permanecer allí, pero les toca, entre comillas, les toca pues bajo la tutela o bajo lo que permitan las empresas, ¿sí? Porque por fuera de eso no pueden hacer. Entonces, eh, la implementación de la educación, las dificultades de la educación y todo ese tipo de cosas es lo que nos ayudan a entender el fenómeno. Es que la gente, ¿por qué se subalterniza? Porque es que no han tenido esa educación, o porque la incidencia de las empresas ha tenido que ver con esto, o porque la política local incide en esto, los accesos se vuelven difíciles, las mismas personas se vuelven resistentes a ciertos cambios. Eso es pensar en contexto y en contexto local, qué es lo que afecta y lo que favorece a un fenómeno como tal. Muy bien. Entonces, miren, yo quiero que tengan en cuenta dos cositas. Al principio, bueno, ellos presentan el grupo y todo ese tipo de cosas, pero yo preferiría que ustedes arranquen con, eh, con el nombre de su exposición, por eso algo así. ¿Sí? Si el tema de ustedes es, eh, ¿cómo fue que nos dijo ahorita? Creo que fue Jason. El tema no era todo solo carne, sino que era educación. Bueno, si el tema, por ejemplo, es la educación como cultura o poder, si es el tema que han escogido, y la hipótesis de ustedes es eh, el acceso a Internet parte las condiciones sociales y afecta el conocimiento de la gente. ¿Sí? Esa es la hipótesis o la tesis. ¿Sí? Esa es la tesis. ¿Sí? El acceso a Internet divide a la sociedad y afecta su condición cultural. Entonces, esa es una... Ahora, ustedes en el discurso de su video lo van a sustentar eso y van a mostrar cómo en algunos espacios efectivamente la gente que cuenta con Internet lo pusimos o la gente simplemente no, nosotros como el grupo. Entonces, en el desarrollo van contando cómo se va viendo desde los estudios culturales y qué se van planteando. Al final hacen unas conclusiones, van a cerrar su documental como cerrando esa hipótesis con la que abrieron. En este video que ustedes acaban de ver, dejan de hablar y se cortó. Y como que, ¿cuál es la conclusión? No dan conclusión, ¿sí? Como que dejan el tema demasiado suelto. No, hay que cerrar los temas, ¿sí? Ojalá planteando preguntas, sobre todo de esto. Mire, aquí es necesario averiguar esto y está en manos de la academia, está en manos de los estudiantes, está en manos de personas que piensen y que centralicen el tema de la cultura. Entonces, hay que concluir un tema, hay que concluirlo, y ahí sí, después de que concluyen, presentan al grupo una diapositiva, una imagen donde se vea el grupo, justamente como parte, como si fueran los créditos. Dice aquí Cristian Restrepo, dice tutor, con mi grupo elegimos el tema de desafíos culturales para convivir, pero aún no sabemos cómo plantear el video, lo queremos enfocar en cuanto a la situación actual, pero no tenemos muy claro cómo enfocarlo. Pues mira, hoy hemos hablado justamente de algunos aspectos porque hablábamos de cómo se vuelve un desafío la convivencia, digamos, pensemos a nivel regional, cómo de un municipio a otro se puede llegar se convierte la situación en un problema de que le doy permiso para pasar o no para pasar. El otro se convierte en un agente temerario, en un agente de pronto que me puede traer el virus, ¿sí ves? O un agente que me puede traer problemas y contaminar a todos los demás. Hay un municipio en el Huila donde el alcalde mandó cercar con alambre de púas, ¿sí? Y nadie entra y nadie sale. Entonces, una convivencia es posible cuando estamos atravesados por alambre de púas.
Es complicado. Entonces uno podía mirar que para la convivencia es necesario que desaparezcan ciertas fronteras o que desaparezcan ciertas limitaciones. Entonces, hoy en este momento, bajo la coyuntura que estamos viviendo, están emergiendo y se están radicalizando esas posturas, como poner un alambre de púas, o que no se meta con el vecino, o vayas a casa y no abraza a sus papás, ¿sí? Entonces, la situación actual nos está planteando que el otro se convierte como en un algo sospechoso, ¿sí? Como en un alguien que me puede motivar me puede provocar un problema de salud. Entonces, el aislamiento va generando desconfianza en el otro. Noten ustedes lo que está pasando con los médicos. No sé si lo han visto por los noticieros, pero la gente está señalando a los médicos, a las enfermeras, al personal de salud. ¿Eso es convivencia? Eso no es convivencia. Lo podríamos plantear de acuerdo al lugar de residencia de cada uno de los integrantes. Sí, claro, pero entonces centralicen el tema, centralicen un tema. ¿Para qué? Para que todos hablen del tema, pero desde algunas perspectivas o algunas variaciones. Por ejemplo, si ven en 5 conjuntos distintos, cómo se está dando la articulación intergeneracional allá en ese espacio, ¿sí? Entonces, muchos lugares es donde viven viejitos, especialmente, pero ya teniendo los niños todo el día se convierte en algo ruidoso y comienzan a gritar y decir, mire, que callen esos niños. Entonces, comienza el otro a ser un factor de molestia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se está viviendo el factor intergeneracional, la convivencia en generaciones distintas en el mismo espacio, ¿no? Eso es. Pueden haber otras más, ¿sí? Muchas más. Como les digo, el otro se ve con sospecha, entonces ya llega el señor ¿cómo se llama esto? El que trae los domicilios y las personas deje la plata ahí encima del mostrador que yo la recojo, ¿sí? Usted no trae guantes. Es decir, hay muchas cosas. Ahí lo que llama la atención es el ojo inquieto que ustedes tengan, ¿cierto? Que ustedes tengan. El tema de cómo reciben al personal médico, etcétera. Es decir, hay muchas variaciones. No sé si con eso te estoy dando elementos, Cristian, pero piensen en esto. ¿Cómo se está viviendo la convivencia en este momento? ¿Sí? ¿Y qué factores habría que resaltar allí? ¿Sí? Noten ustedes lo que implica en este momento a una mujer cabeza de hogar que está trabajando desde la casa, pero además ahora tiene que estar atendiendo a los niños y tiene además que estar organizando la casa y además tiene que atender el trabajo y además tiene que ver cómo se mantiene la despensa. Es decir, su nivel de estrés puede que esté subiendo enormemente, ¿sí? Puede que esté subiendo enormemente y plantea inquietudes frente a eso, ¿no? ¿Cómo va a ser esa relación? Ahora, ahora nos comunicamos con los profesores a través del Internet, como ustedes lo hacen con nosotros en la universidad, pero ¿y en el bachillerato? ¿Sí? ¿Y cómo lo hacen en primaria o aún en preescolar? Por ahí me mandaron un meme donde una profesora de preescolar cantando una canción religiosa a los niños de preescolar. Sí, entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando ahí? Ahí está pasando cosas que tienen que ver justamente con el hecho de llevar la educación a la casa. No sé si tengan inquietudes, estamos ya agotando el tiempo. Tutor, buenas noches. ¿Con quién hablo? Jason Caro. A ver, Jason. Tutor, rápidamente una aclaración en cuanto a la realización del video. Es muy importante que ese video usted nos recomienda en la guía que tenga un nombre, ¿cierto? Sí, o sea, sí, no sí. se va a llamar específicamente, bueno, educación, cultura y poder, ¿no? O sea, es el tema general, Exacto. pero Sí. al documental en sí debemos de agregarle un nombre en el cual esa explicación que vamos a hacer en grupo gire en torno a ese título que pusimos y que tenga una línea, un conductor de participante a participante, porque si nos ponemos a abarcar el tema general, pues no terminamos y como Claro. leí fuera, son 5 minutos máximo 7 minutos, entonces pues la aclaración esa del título considero que es muy importante para la realización del video y que todos lo tengamos en cuenta. Gracias, tutor. Sí, les puse como ejemplo La historia de Dios, ¿sí? La historia de Dios es un documental que ese es un estudio cultural, ese es un estudio cultural, que se enfoca en la religión, en la historia de Dios, perfecto, pero esa es las religiones del mundo.
Y noten ustedes que cada capítulo tiene un nombre, un título distinto, ¿sí? Sobre la creación. Ahorita que nos hablaba, creo que nos hablaba ahorita hace un momento Cristian, eh, nos preguntaba Cristian sobre la convivencia. Entonces, yo podría darle el título a un documental como las rupturas intergeneracionales. ¿Sí? Ese puede ser un título. Entonces, es que hay una ruptura intergeneracional. O sea, los viejitos se están distanciando de los jóvenes, o yo puedo llamarlo lo contrario, el reencuentro intergeneracional. Ese es el título. Pero ahí en ese título estoy planteando una hipótesis, que en esta cuarentena se están encontrando o se están separando las distintas generaciones. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cómo se está viendo eso en cada uno de los escenarios de los estudiantes? ¿Cómo lo pueden explicar? ¿Qué están viendo que está apareciendo dentro de ese fenómeno? Y qué están llamados a investigar dentro de ese fenómeno. ¿Sí? Ahorita se disparó por obvias razones el consumo del alcohol y de una cantidad de cosas, y aparecen incluso recetas traídas del pelo en la Biblia y una cantidad de cosas. Entonces, todo eso que está en las redes también es susceptible de ser analizado, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden decir eh, cómo eh, las fórmulas paralelas de la ciencia, ¿sí? O las fórmulas que van en contravía de la ciencia, ¿sí? Entonces, eso en términos de conocimiento, pues llama muchísimo la atención. Y son fenómenos de la gente acude. Mire, lo que dijo el presidente de Estados Unidos de que deben beber, ¿qué es lo que dijo él? Bueno, creo que hay que tomar un poco de sustancias químicas para desinfectarse, desinfectantes. Hubo gente que se intoxicó porque le hizo caso al presidente. Entonces uno dice, ¿cómo la gente le llega a hacer caso a ese señor? Pero le hicieron caso. Es decir, ¿qué hay ahí? ¿Sí? Hay una obediencia, hay una... por más que uno quisiera creer que no pasa, pero no falta la persona que buscó el pelo en la Biblia. No sé si ustedes escuchaban ese tema del pelo en la Biblia. ¿Sí? Yo había pensado en un título para compartir con el grupo, convivencia en tiempos de pandemia. Sí, se puede ser. ¿Sí? Sí, pero ¿cuál sería? Ojalá hubiese ahí algo como lo que acabo de mencionar, ¿sí? Eh, convivencia en crisis. Es que ya estás afirmando algo, ¿sí? No es simplemente explorar y contar, no, es explorar, ¿sí? Es decir, mire, eh, convivencia en crisis o convivencia en cuestión, ¿no? Algo así. O sea, de tal manera que ustedes tengan que decir, bueno, ¿por qué lo que se pone en cuestión en la convivencia? ¿Qué es lo que hace que la convivencia sea algo que tenga una relativa necesidad de estudio? ¿Por qué es necesario estudiar esa la convivencia? ¿No? Por ejemplo, yo me pregunto Podría, qué va a pasar con el desarrollo físico de los niños que no pueden salir ni al parque porque están ahí encerrados. ¿Sí? Si eso se alarga, ¿eso va a pasar con algo con ellos, su forma de relacionarse con otros? Sí, adelante. Se podría hablar sobre la voluntad política y los intereses económicos, en donde la voluntad política surgiría del desarrollo del medio de la educación, puesto que se llega a implementar son competencias significativas que el mismo pueblo o los ciudadanos llegan a permitir como individuos, y estos llegan a tener o sea, como tal la comunidad, un interés, y este interés simplemente llega a ser un interés en general, en que necesitamos abastecernos, necesitamos comida, pero entonces ahí es donde la educación también llega a influir, en donde las personas comienzan a creer, entre comillas, todo lo que están en las redes o hacer caso a conceptos o cosas que en la lógica uno diría, eso no se debe hacer. De esta forma, estarían hablando de los intereses en común de cada uno y asimismo qué es lo que quieren, y tomar decisiones y acciones que tengan como resultado una propia voluntad nuestra como cultura para poder generar un cambio. Sí, ¿cómo es tu nombre, por favor? James Pinilla. Otra vez James. James, lo que has dicho es excelente, ¿sí? Excelente porque precisamente esa es una orientación clave. Las personas en la casa dicen, un momentico, mire lo que nos está pasando con respecto a la educación. Pensemos, discutamos sobre esto. Esa voluntad no es la voluntad de los políticos, sino realmente lo que la gente sienta que puede moverse. Cómo puede moverse, cómo puede articular algún ejercicio, o bien sea de transformación o de resistencia.
Entonces, eso que estás diciendo y cómo lo van viviendo en diferentes escenarios es importante, ¿sí? Por ahí en redes vi que la gente comenzó a manifestarse en contra de que hacen que en la casa los niños estén uniformados, ¿sí? Entonces, y muestran que la regla es que se conecten, pero tienen que estar con el uniforme. Otros colegios no hacen eso. Pero es un ejemplo, simplemente. Pero hay ante ciertas disposiciones que la gente comienza a expresarse y a mostrarse y a organizar su pensamiento para decir, un momentico, tampoco es para tanto. Sí, esa buena intervención también te generó 5 puntos y ya vas en 10. Pero aquí me gustó mucho lo que acaba de decir James. Me parece que esa línea es muy, muy clara frente a la idea de voluntad política que es una categoría de los estudios culturales. Dice acá, señor, como el tema de convivencia, ya. Dice Darwin Tutor, me retiro, tengo... Vale, listo, dale. Yo sé que aquí estamos... Profe, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Alejandro Duque, profe. Ah, bueno, Alejandro, ¿cómo vas? Muy bien, profe, sí, señor. Profe, tengo una inquietud. Adelante. Resulta que en el grupo donde yo estoy trabajando, yo propuse con los compañeros para que trabajáramos el tema de, se me olvidó en ese momento, sobre, se me fue. Bueno, desafíos culturales para convivir, casi lo que Sí. está escribiendo el compañero ahí. Entonces yo a ellos pues les propuse un título para el trabajo, convivencias, compartir y participar. Época de nuevos desafíos para aprender a vivir en sociedad. Uy, es muy bueno, me gusta muchísimo, buen título. Entonces, profe, ¿qué es lo que yo les estoy proponiendo a ellos? Y lo que estamos hablando es de que ahora estamos, estamos viviendo esta pandemia de una forma pues que todos no sabíamos qué hacer, o sea, que quedar encerrados en las personas y de qué forma vamos a actuar. Entonces, ¿yo qué hice? Tengo la posibilidad, por ejemplo, de hablar con una profesional que trabaja con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que ella es la encargada de las actividades de violencia intrafamiliar y, bueno, y otras cosas que trabajan con familias de escasos recursos. Entonces, en una entrevista que le pude realizar a ella, me manifestaba de que ha sido muy complicado porque son personas que viven, digamos, de esta forma en cambuches, que la convivencia ha sido totalmente diferente. Hay personas que son drogadictas. Entonces, esta convivencia, estas situaciones se ha complicado. Entonces, se han incrementado, digamos, en este caso, la violencia intrafamiliar, que es el tema pues, principal del que yo quiero hablar. El gobierno nacional creo que por medio de los inspectores de policía ellos dijeron que debían estar alertas ante estas situaciones que se iban quizás a presentar en el país debido pues a esta cuarentena en la que estamos en estos momentos. Entonces también pues vi la oportunidad para hablar con un inspector de policía pues que me comentara las situaciones o qué problemáticas se está evidenciando en cuanto a ese tema. Y pues con la Policía Nacional que ellos han tenido que actuar en cuanto a la mediación policial en temas en que tienen que ver con riña y precisamente pues la violencia de las familias debido a este aislamiento en el que nos encontramos. Muy bien, me parece un enfoque clarísimo. ¿Qué grupo eres tú? Del grupo 22. El grupo 22, perfecto. Sí, me parece muy claro y desde el título ya hay un posicionamiento. ¿Sí? El título ya se plantea ahí una postura frente a una situación. Entonces, el recurso de esos agentes como la experta y el inspector de policía me parece que es totalmente relevante. Y ahí va a ser clave que ustedes cierren con unas conclusiones que sean, bueno, más que cierre, que sean unas conclusiones que planteen inquietudes a resolver, ¿sí? ¿Cómo se van a resolver ese tipo de cosas? No sabemos, o no están resueltas, pero es importante que al cerrar su documental planteen como cosas que den a entender que el fenómeno ustedes no lo están resolviendo, ni que están dando soluciones, sino que al contrario, es algo que se debe seguir indagando, que hay cosas que se deben ir profundizando. Me gusta el enfoque que está planteando Alejandro. Muy bueno. Gracias, profe. Bueno, apreciados estudiantes, si no hay más inquietudes, entonces vamos a cerrar, ¿de acuerdo? Yo quiero agradecerles el que se hayan permitido estar en este espacio, porque fue un espacio, como les dije, estábamos esperando que nos dieran una web conferencia, pero no sucedió. Entonces, nada, fue fabuloso que hayan estado, espero que haya sido de utilidad y pues nada, estoy atento en el Skype
para que me dejen sus inquietudes ahí o en el correo, ¿de acuerdo? En el correo pueden escribir sus inquietudes, ¿de acuerdo? Y yo le respondo y visito el grupo ese mismo día o por muy tardar al otro día. Entonces, que pasen una muy buena noche, que sea la mejor salud para todos y estoy atento a sus correos o mensajes. Bueno, chao pues. Con mucho gusto.